el sonido vendría a ser una onda de tipo mecánico, ¿no? Que en este caso va a ser eh, va a propagarse, ¿no? A través de la materia, ¿no? Y en este caso va a ser a través del órgano que es el cuerpo humano, ¿ya? Entonces nosotros Profesor, tenemos que tener en cuenta, dígame, nos vamos a basar de que el sonido vendrían a ser ondas mecánicas y con respecto al sonido, nosotros tenemos que, va a tener un rango, ¿no? Va a tener un rango, desde un rango audible para el oído humano, que va de 20 Hz a 20.000 Hz o 20 kHz, y mayor a ese rango de 20 kHz o 20.000 Hz, ya estamos entrando a lo que es el ultrasonido, ¿sí? Entonces, primero es recordar este rango, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que es el ultrasonido, más de 20 kHz. El otro punto a tratar es de que el ultrasonido vamos a tener dos fines, ¿no? Un fin diagnóstico, donde utilizamos transductores que van a abordar una frecuencia entre los 2 MHz hasta los 15 MHz para poder valorar diferentes estructuras, que ya lo vamos a ver cuando vemos la parte de los tipos de traductores que vamos a utilizar. Y también tenemos un ultrasonido terapéutico, ¿no? Donde el término está basado más en utilizar el calor que emite el ultrasonido para poder tratar algunos tipos de lesiones, ¿no? El rango de un ultrasonido terapéutico va abordando en lo que es el 1 a 3 megahertz. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta. Ahora, para los fines diagnósticos, para la valoración en estudio por imágenes, utilizamos el ultrasonido diagnóstico con un rango de 2 a 15 megahertz. Bien, entonces vamos a tener en cuenta de que el sonido, como bien mencioné, es una onda acústica, una onda mecánica, que va a tener diferentes características. Dentro de ellos vendría a ser la longitud de onda, ¿no? Que va a ser la distancia que hay de onda a onda, ¿no? Vamos a tener la amplitud que vamos a ver acá. Esto vendría a ser lo que es la longitud de onda, ¿no? Y aquí vamos a valorar lo que es, acá no, aquí vendría a ser lo que es valorar la amplitud, ¿sí? Y la frecuencia vendría a ser el número de ciclos, ¿no? El número de ciclos que se da en un determinado tiempo. Entonces, esos puntos es importante tener en cuenta, porque a partir de eso yo voy a poder saber que las frecuencias que utilicemos nos va a permitir a valorar las diferentes órganos que nosotros queremos evaluar, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver acá. Luego le vamos a mencionar que, cómo empieza a formarse lo que es el eco, ¿no? Nosotros en la clase nos han explicado de que todo es a través del sonido, ¿no? Entonces, tenemos el equipo que vendría a ser el ecógrafo, ¿no? En donde a través del aparato que vendría a ser el traductor, ya sea diferentes tipos de traductor que ya lo vamos a explicar, ese traductor contiene cristales, ¿no? En donde de aquí nos va a permitir hacer una transformación de una energía eléctrica a una energía mecánica, ¿no? Entonces, lo que va a generar acá los cristales que se encuentran en los traductores vendría a ser el efecto piezoeléctrico, y esto va a generar de que se emita una onda, ¿sí? Una onda hacia las estructuras que nosotros queremos evaluar, y luego esas ondas van a regresar hacia el transductor a través de lo que son ecos, ¿sí? Entonces, esto va a emitirse una onda mecánica y regresa al transductor a través de lo que son ecos, y esto nuevamente a través de los cristales de cuarzo y el efecto piezoeléctrico va a generar de que estas ondas que han sido recibidas de las estructuras que estamos valorando sean procesadas y sean transformadas en imágenes en el ecógrafo, ¿sí? Entonces, es importante en este caso ver cuáles son las características de estos ecos, ¿sí? Ya hemos visto primero lo que es la longitud de onda, hemos visto también lo que es la amplitud y la frecuencia, que son puntos importantes que tenemos que valorar en este punto, ¿sí?
Bien, lo mismo que le mencionas, ¿no? Se emite el sonido y hacia el organismo en este caso y todo regresa a través del eco, ¿no? Es la onda que se refleja hacia el traductor y esto va a permitir a través del sistema piezoeléctrico formar las imágenes en la pantalla del ecógrafo. Bien, entonces, para que se dé el eco, vamos a tener aquí terminologías importantes, que es la impedancia acústica, que vendría a ser la propiedad que tiene un medio y esta se va a relacionar con su densidad y su velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros transmitimos con el equipo, con el ultrasonido, esta va, como les menciono, va a emitir una energía mecánica hacia diferentes estructuras del órgano humano, ¿no? Ya sea el hígado, ya sea la vesícula, ¿no? Y todos van a tener una diferente impedancia, ¿sí? Y esto va a estar relacionado con la densidad. Y la impedancia nos va a permitir valorar los ecos que van a ser transmitidos en diferentes estructuras. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos de que nosotros tengamos la vesícula, ¿sí? La vesícula vendría a ser tiene un contenido líquido, ¿no? Porque nosotros tenemos lo que es aquí la bilis. Entonces, con el transductor, lo que va a hacer es de que los ecos que se emiten, ¿sí? Como el líquido es anecogénico, lo que va a permitir es de que no tenga una mayor densidad y por lo tanto no se refleje todos los ecos hacia el transductor. A comparación, si yo, por ejemplo, tengo una estructura sólida, ¿no? Imaginemos de que sea el hueso, ¿sí? El hueso, ¿qué es lo que va a pasar en el hueso? Nosotros emitimos, ¿no? Las ondas acústicas y lo que va a pasar acá es que al tener una mayor densidad las estructuras óseas, va a condicionar a que el eco transmitido sea menor y condiciona que el eco reflejado, que el que se regresa al traductor sea un eco mayor. Es por eso de que en las estructuras óseas vamos a tener un artefacto que vendría a ser la sombra acústica posterior. No se refleja nada, o sea, se va a estar, para que se entienda, todo oscuro en las estructuras óseas y solo se visualiza la cortical. A comparación de, por ejemplo, una estructura líquida. Como la estructura líquida va a tener una menor densidad, lo que va a condicionar es de que los ecos puedan atravesar, ¿no? Y se pueda visualizar, se pueda transmitir el eco y aquí va a permitir que las características de la estructura que se visualicen, en este caso la vesícula, sean ecogénicas, ¿sí? Bien. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Las características de un término es la impedancia acústica, que va a estar valorado por la densidad a las estructuras en las que estamos evaluando, ¿sí? En esta imagen que vemos acá, estamos teniendo de que cada estructura, cada medio va a tener diferente tipo de impedancia acústica. Luego de eso, vamos a tener dentro de las propiedades del ultrasonido, como ya les mencionamos, tenemos la longitud de onda, ¿sí? Vamos a tener la frecuencia, que es el número de ciclos en un determinado tiempo, la resolución, ¿no? Para nosotros poder discriminar entre una estructura, dos puntos, ¿no? Para poder discriminarlos, vamos a tener términos como lo que es la reflexión, la reflectancia, ¿no? La refracción, la intensidad, la atenuación y la absorción. Bien, con respecto a lo que es mencionamos acá la longitud de onda, como ya les había mencionado, va a ser la distancia que hay entre las dos crestas de las ondas, ¿sí? Esto vendría a ser la longitud de onda, ¿ya? Y vendría a ser la distancia que hay de un ciclo, ¿no? Luego vamos a tener que el otro término vendría a ser la frecuencia, ¿sí? La frecuencia vendría a que se mide en hertz, ¿no? Se puede medir en kilohertz. Lo que va a valorar es vendría a ver el número de ciclos en una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, la frecuencia va a ser inversamente proporcional a lo que es la longitud de onda, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
al tener una mayor frecuencia, o sea, mayor frecuencia, voy a tener una menor longitud de onda, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, vamos a ver acá en este espacio, ¿no? Imaginemos que sea este ciclo y acá le colocamos una onda que viene así, ¿no? Imaginemos que la onda vendría así, ¿ya? En un determinado tiempo vamos a tener de que a mayor frecuencia, ¿no? Vamos a tener una menor longitud de onda. Es inversamente proporcional. Si yo lo comparo acá, en esta imagen que vemos acá, vamos a tener de que a una menor frecuencia la longitud de onda va a ser más amplia, ¿sí? Entonces quiero que recuerden de que la frecuencia con la longitud de onda es inversamente proporcional. Listo. Aquí como bien lo dice acá, ¿no? Es inversamente proporcional. Bien. Entonces, vamos a tener acá. Bien, entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto de la frecuencia? Y saber cuál es la mayor frecuencia y menor frecuencia. Porque los traductores, que ya lo vamos a ver más adelante, nosotros vamos a tener traductores convexos, ¿sí? Vamos a tener traductores lineales, vamos a tener también los endocavitarios, ¿sí? Entonces, cada traductor va a tener un rango de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, el transductor convexo va a bordear un rango que va desde 2.5, puede ir bordeando hasta los 5 megahertz, ¿sí? ¿Y para qué nos permite esto? Cuando yo tengo una menor frecuencia, me va a permitir tener tener una mayor profundidad y una mayor penetración de las estructuras que yo quiero evaluar. Es por eso de que en los traductores convexos me va a servir de utilidad para yo poder valorar estructuras como la cavidad abdominal, para poder valorar bien lo que es hígado, vaso, los riñones. Luego tenemos lo otro que es el transductor lineal. En el lineal la frecuencia va a incrementar, puede ir desde unos 10, desde unos 8 hasta unos 10 megahertz. ¿Y qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir ver estructuras lineal como partes blandas, ya sea mama, ya sea alguna estructura muscular, ¿no? Entonces, para eso nos va a permitir conocer las frecuencias, ¿sí? Entonces, al yo tener una menor frecuencia, como es esta imagen que vemos acá, me va a permitir llegar a una mayor profundidad de estructuras. Pero si yo tengo una mayor frecuencia, como es esta imagen que vemos acá, no me va a permitir ver estructuras más profundas, no va a tener una adecuada penetración, pero sí me va a permitir ver estructuras más cercanas, ¿no? Y esto me va a ayudar a tener una mejor resolución de la estructura que yo quiero valorar, ¿sí? Entonces, tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? A una menor frecuencia, como es inversamente proporcional, va a tener una mayor longitud de onda y también va a tener una mayor penetración, como le he estado comentando, ¿sí? Menor frecuencia, traductores convexos para poder valorar estructuras abdominales como un ejemplo, ¿no? Hígado, vaso, por lo tanto necesita una mayor penetración, ¿sí? Traductores de mayor frecuencia, los traductores lineales, ¿sí? Para ver ecografías musculoesqueléticas, como les menciono, mama, tiroides, se utiliza traductores lineales que tienen una mayor frecuencia. ¿Cuál es la importancia? Que me va a dar una mayor resolución de las estructuras que yo quiero valorar, pero no me va a permitir tener una mejor penetración o profundidad, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la resolución, vamos a tener dos tipos, ¿no? Una resolución longitudinal o axial, ¿sí? Nos va a permitir poder discriminar dos puntos, que el sistema lo discrimina como separados, ¿no? Y para este caso,
va a estar determinada por la longitud de onda, ¿sí? Como estamos viendo acá, ¿sí? Nos va a permitir esta característica, esta propiedad del ultrasonido de la resolución, me va a permitir poder discriminar dos estructuras, y vamos a tener luego lo que es la resolución lateral o transversal, que me va a permitir ver aquí, vamos a ver acá, va a ser en relación o perpendicular al eje mayor, ¿no? Va a ser la distancia mínima que me separen dos puntos o que yo pueda discriminar, pero va a estar en relación a lo que es a la amplitud de la onda, ¿sí? O sea, me va a poder discriminar dos puntos en relación a la amplitud de la onda y la otra estaba en relación a la longitud de onda, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es la velocidad del sonido. El sonido va a variar dependiendo el tipo de medio físico en donde estamos valorando, ¿sí? Es variable la velocidad en el parénquima hepático en comparación, por ejemplo, a una lesión tumoral en el hígado, ¿no? Entonces, va a haber diferentes va a haber diferentes tiempos en la llegada del eco hacia el transductor y eso me va a permitir también poder diferenciar los ecos que son transmitidos y me va a poder diferenciar esas estructuras que yo estoy valorando, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cuáles son las características de las velocidades de propagación del sonido en diferentes estructuras, como lo que es el hueso, como lo que es el líquido, ¿sí? Luego vamos a tener la reflexión, ¿no? Que vendría a ser, el ejemplo es ¿no? Nosotros tenemos un eco que incide, ¿no? Pues se coloca acá el traductor, el sonido que incide, ese es el traductor convexo, por ejemplo, ¿no? Y vamos a tener un eco reflejado, ¿sí? Que va a reflejarse, y ese eco reflejado es el que llega al traductor o a través del sistema piezoeléctrico, se transforma en energía eléctrica y por lo tanto lo permite visualizar a través de las imágenes. Luego vamos a tener que que a mayor impedancia acústica, ¿no? Mayor va a ser la energía reflejada, ¿sí? Mayor va a ser la energía reflejada. O sea, ¿qué quiere decir? De que una estructura que tenga una mayor densidad, ¿no? Va a haber poca energía transmitida y va a haber una mayor eco reflejado, ¿no? Es como lo que le mencioné en la estructura del huesito, ¿no? Si nosotros emitimos el hueso, es un componente sólido, tiene una mayor densidad, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo pongo la onda del sonido, ¿no? Que llega a través del hueso, imaginemos, va a haber pocos ecos que van a ser transmitidos, ¿no? Los ecos transmitidos van a ser pocos, pero más bien va a haber una mayor cantidad de ecos reflejados. Eso es lo que quiere decir esta parte de acá, ¿sí? Al tener una mayor impedancia acústica, una mayor densidad de las estructuras, mayor va a ser la energía o el eco reflejado. Luego tenemos la refracción, ¿sí? La refracción vendría a ser también una propiedad que es el cambio de dirección al traspasar una interfase, ¿sí? Como estamos viendo en la imagen de acá. El sonido incidente llega y a través de una interfaz, ¿no? Un medio físico, puede cambiar de dirección el haz sónico. ¿Ya? Y también, nuevamente, va a depender de la impedancia acústica que tengan los medios que estamos valorando. Luego vamos a tener la atenuación, ¿sí? La atenuación es la intensidad en lo que va a ir disminuyendo el pulso de ultrasonido a medida que se propaga a través del medio, ¿sí? Esta es otra propiedad que hay que tenerla en cuenta en el ultrasonido, ¿sí? Por ejemplo, una estructura ósea, vamos a tener de que la intensidad posterior a esa estructura va a ir disminuyendo la intensidad de los ecos, ¿sí? Entonces, lo otro, el término que les menciono va a ser el término de la absorción, ¿sí? Que
vamos a tener de que no todo lo que se transmite va a ser valga la redundancia, va a ser transmitido por el medio acústico y otra parte va a ser reflejada. Va a haber una parte en que la energía es convertida en calor, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta de que para ecografía diagnóstica, ultrasonido diagnóstico, hay que tener en cuenta de que la energía también puede ver en menor cantidad, ¿no? Se transforma en calor, ¿ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Ya, y al haber esta absorción, es por eso que hace de que la onda o la energía se atenúe, ¿no? Que es la otra propiedad anterior que les he mencionado, ¿sí? Bien, y lo que les mencioné de la primera parte que vendría a ser lo de la impedancia acústica, que la impedancia acústica vendría a ser, la definición es la resistencia que va a poner un medio al paso del sonido, ¿no? El medio puede ser el hígado, el medio puede ser el vaso, ¿no? Y todo eso va a depender de estos dos puntos importantes, que vendría a ser la densidad de la estructura y la velocidad con que se propaga esa onda, ¿sí? Entonces, esto es importante que tengan en cuenta al recordar el término de impedancia acústica, ¿sí? Entonces, al tener un medio cierta impedancia acústica, va a condicionar que la onda incidente que se da que se emite a través del transductor, va a condicionar que esta impedancia genere una onda que se transmita, condiciona que haya dependiendo de la característica de ese medio, puede afectar la atenuación, ¿sí? Y va a condicionar una onda que se refleje, ¿sí? Entonces, ejemplo, si nosotros volvemos nuevamente al hueso, ¿sí? El hueso es una densidad, su impedancia sería alta, ¿no? Porque su densidad de una estructura ósea es elevada, ¿sí? Entonces va a condicionar de que, por ejemplo, la onda transmitida cuando se emite en el hueso va a ser una onda transmitida disminuida, pero va a haber un incremento de lo que es la onda reflejada, ¿sí? Y entonces eso hay que tener en cuenta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la vesícula biliar, su contenido es bilis, ¿no? La densidad va a ser baja en comparación a la estructura ósea, por lo tanto, las ondas, como es un componente homogéneo, no se va a emitir ecos y por lo tanto la onda va a transmitirse hacia las estructuras que están detrás o profundas a esta estructura que estamos visualizando, ¿sí? Eso hay que tenerlo también en cuenta. Este, ya en la parte práctica se va a poder entender con más claridad estos términos físicos, ¿no? Para continuar con el tema de la práctica, es importante tener en cuenta el equipo, ¿no? Que en este caso estamos utilizando lo que es el ecógrafo. Entonces, el ecógrafo, el principal componente para la formación de la imagen va a estar a nivel del transductor, ¿sí? Porque en el transductor, como ya les he mencionado, va a encontrarse sus cristales y va a permitir que la energía eléctrica que se emite del equipo hacia el transductor se transforme en una energía mecánica a través de las ondas sonoras. Y estas ondas van a permitir que se transmita hacia las estructuras que queremos visualizar, ya sea el hígado, los riñones, ¿no? Y nos va a permitir a través de esas estructuras nos dan unas ondas reflejadas o ecorreflejados que nuevamente son captados por el transductor y esta vez a través del sistema piezoeléctrico indirecto o inverso se transformen en imágenes y esto nos permite visualizar en la pantalla del ecógrafo, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Tenemos los componentes principales son las ondas o transductores, la unidad del procesamiento o analizador, que es cuando ya los ecos que se han recibido se transmiten, se amplifican, se procesan para que nos permita ver en el monitor las estructuras que nosotros queramos evaluar. Luego vamos a tener otras estructuras acá, como es el panel del teclado, que este, en general todos tienen las mismas características, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? Hoy día les voy a ver breve algunas cosas de la parte del teclado del transductor, ¿sí? Bien.
bueno, los componentes accesorios que tenemos el printer, el UPS, ¿no? Pero lo importante es tener en cuenta es esto, ¿sí? Ese es el primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta como componentes principales del ecógrafo. Listo. Entonces, en cuanto a los traductores, como bien dice acá, van a emitir pulsos de ultrasonido y recogen los ecos generados de las interfaces reflectantes, ¿sí? Es lo que les he mencionado. Y todo este proceso de transformación de una energía mecánica, que es la onda sonora, a una energía eléctrica, que es la que va a permitir procesarlo y luego visualizarlo, se llama el efecto piezoeléctrico, ¿sí? Eso tienen que recordar, efecto piezoeléctrico. Vamos a tener diferentes tipos de transductores, como ya les he mencionado, y entre los, bueno, aquí indica en qué consistía este efecto piezoeléctrico, ¿sí? Esto ya lo dejo para que lo puedan leer con más detenimiento. Ya, pero es lo mismo que les he explicado en las anteriores diapositivas, ¿sí? Bien, acá en este esquema, ¿no? Es un poco más explicado, ¿no? La parte eléctrica, ¿no? Va a generar que a través del transductor estos cristales transformen, ¿no? La energía eléctrica que viene acá, lo va a transformar en ondas, en una onda sonora, en este caso el ultrasonido, y este ultrasonido va a ingresar a las estructuras del cuerpo que van a ser diferentes tipos de medios físicos, y por lo tanto esto va a generar una onda reflejada, un eco reflejado. Y este eco nuevamente regresa al transductor, a los cristales del transductor, pero ya esta vez para que la información que se ha recogido sea procesada y pueda visualizarse a través del monitor. ¿Sí? Listo. Entonces, de los traductores vamos a tener diferentes tipos. Tenemos el traductor convexo, vamos a tener el traductor lineal, tenemos el traductor sectorial, ¿no? Para si queremos ver las estructuras cardíacas, y tenemos el endocavitario también. Sí, en el convexo nos va a permitir, como ya les mencioné, estructuras profundas, ¿no? Podemos visualizar lo que es la cavidad abdominopélvica, podemos valorar bien si queremos ver o cuantificar, no sé, la cantidad de líquido pleural que tiene un paciente, se puede utilizar el traductor convexo. El lineal nos serviría para nosotros poder valorar lo que es mama, para poder valorar tiroides, ¿no? Para poder valorar alguna patología a nivel de piel, ¿no? Ya sea la presencia de abscesos, poder valorar estructuras musculoesqueléticas, ¿no? Tendones, ¿no? Para eso nos serviría el lineal. El sectorial, como ya les mencioné, para ver estructuras, por ejemplo, el corazón nos permitiría ver el sectorial, y el transvaginal es un tipo de transductor endocavitario, también se conoce, ¿no? Que nos va a permitir valorar estructuras, en este caso podría ser el útero y los ovarios. Entonces, bueno, aquí mencionamos, ¿no? El convexo nos permitiría también para poder valorar si nosotros queremos ver en una paciente gestante, ¿no? Para ver el feto, la placenta. Tenemos también los traductores lineales, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen nos permitiría valorar lo que es la tiroides, el traductor el sectorial, ¿no? Para poder valorar las cámaras cardíacas, como estamos visualizando, y el transvaginal, ¿no? Para poder también valorar de manera más, o sea, solamente valoraría lo que es el útero y el ovario, ¿no? Entonces, luego ya tenemos otros tipos de traductores como es el volumétrico, ¿no? Que ya nos permitiría dar una imagen más sofisticada, ¿no? Por ejemplo, aquí el volumétrico nos permitiría poder visualizar la cara del bebé, ¿no? Si lo queremos valorar. Luego vamos a tener lo que es la unidad de procesamiento, ¿sí? Donde el impulso eléctrico que se le aplica a los cristales nos va a permitir que se produzca la onda para producir el ultrasonido, y esta cuando regresa nos permite
tratar o procesar estos ecos que se han sido reflejados para nosotros poder visualizarlo en el monitor. ¿Sí? Y luego vamos a tener acá lo que es el panel frontal del monitor, que va a permitir que la señal recogida por la sonda y tratada por la unidad del procesamiento se exprese en imágenes, ¿no? Como pues estamos visualizando en la diapositiva. Luego tenemos el teclado, ¿no? O panel de teclado, donde vamos a ver diferentes tipos de botones que nos va a permitir, en algunos casos, mejorar la calidad de la imagen que hemos estado recibiendo. Vamos a tener botones que nos van a permitir valorar o mejorar la profundidad, así como mejorar los ecos transmitidos, ¿no? Que se visualizan en la pantalla. Y también nos va a permitir, podemos encontrar botones para poder valorar no solamente el modo B, que es lo que estamos viendo, hemos visto en las anteriores diapositivas, donde podemos ver o escala de grises, donde podemos ver estructuras como la tiroides, el feto, ¿no? En una obstétrica. También tenemos otros tipos de modos en el ultrasonido, que ya les voy a explicar más adelante. Nos permite, como ya les mencioné, mejorar la ganancia, que va a permitir dar más brillo, más eco a la estructura que estamos visualizando. Esto puede ser a través de una ganancia total o una ganancia parcial, ¿no? A través de esta botones que vemos acá. También va a haber un botón que me va a permitir hacer las mediciones, ¿no? Para yo poder valorar lo que es la distancia, para poder valorar algún volumen, ¿no? Supongamos que quiero ver el volumen de la vejiga, de la próstata, también me va a permitir ver eso, ¿sí? Va a haber un botón para yo poder tener doble pantalla y poder hacer la valoración del volumen, ¿no? También va a haber botones para poder generar mejorar la profundidad o disminuir la profundidad de la estructura que yo quiero evaluar. Va a haber un botón para poder hacer zoom, ¿no? Y poder enfocarme netamente a la imagen o la lesión que yo quiera valorar. Entonces vamos a ver acá, ¿no? Que hay teclas alfanuméricas, que es lo que estamos viendo acá, para poder ingresar los datos del paciente, hacer algún comentario, poder colocar la estructura que estamos evaluando. Y vamos a tener otros tipos de funciones, ¿no? Que ya lo vamos a explicar con mayor detalle ya cuando hagamos la parte práctica. Entonces, vamos a tener, como les mencioné, diferentes tipos de modos de presentación de la imagen. Tenemos 4 tipos, ¿sí? Tenemos el modo A, que ya lo estamos viendo, que les voy a explicar ahorita. Tenemos el modo B, que vendría a ser lo que mayormente utilizamos, que vendría a ser la escala de grises. Vamos a tener lo que es el Doppler color, ¿sí? Y vamos a tener lo que es el Doppler espectral, ¿sí? En cuanto al modo A, que es netamente B amplitud, vamos a utilizarlo sobre todo para utilización de oftalmología, ¿sí? A través de picos o espigas, como se le conoce, nos va a permitir valorar a veces quieren valorar la distancia o el eje axial de la órbita, entonces nos permite valorar eso, ¿no? Más lo utilizan en la parte oftalmológica, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es el otro modo, que vendría a ser, como menciona acá, ¿no? El modo A, para poder estudiar la órbita y el globo ocular. Lo que nosotros vamos a valorar ahora vendría a ser el modo B, perdón. El modo B valora lo que es la escala de grises. Es lo que vemos más comúnmente en ecografía, ¿sí? Y se va a valorar en 2 dimensiones. Entonces, como bien acá se valora la escala de grises, ¿sí? En el modo B. Y este modo B nos va a permitir visualizar esas estructuras, la parte morfológica o anatómica de las estructuras que estamos queriendo visualizar, ¿sí? Ya sea el hígado, ya sea, por ejemplo, la próstata, ¿sí? Ya sea algún tendón. Todo eso a través de la escala de grises nos va a permitir con el modo B. Luego tenemos el modo M, de motion, de movimiento, que aquí es
variedad del modo B, en el cual nos va a permitir analizar el movimiento en función del tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Con el modo M nos va a permitir valorar la parte de acá, ¿no? El movimiento de las estructuras. ¿Qué estructuras me podría valorar? Por ejemplo, si yo quiero medir la frecuencia cardíaca en el feto, colocamos en el modo M la estructura donde está el corazoncito, en modo B, perdón, y colocamos modo M y me empieza a salir la, estas ondas, ¿sí? Estas ondas y me va a permitir valorar la frecuencia cardíaca. Esto igual también puede ser en el adulto, ¿no? Es un ejemplo. Entonces tenemos ya el modo A, el modo B, que es la escala de grises, el modo M, que me permite valorar el movimiento en función del tiempo, y por último vamos a tener el otro, que es el modo del Doppler, ¿sí? Tenemos el Doppler Color, ¿no? Que vendría solamente, colocamos el Doppler Color y nos va a permitir ver cómo es la distribución del flujo, ¿no? Hacia el transductor. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿qué quiere decir esto? Que todo el flujo, el transductor está acá, ¿no? Que todo el flujo que esté llegando hacia el transductor se va a captar o pintar de rojo. Todo el flujo que se esté alejando del transductor se va a captar o pintar de azul. Esto es variable, ¿sí? Es dependiendo de cómo yo lo configure y cómo yo lo visualice. ¿Sí? Nosotros aquí, por ejemplo, estamos en el cráneo fetal, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Aquí abajo estamos viendo las arterias cerebrales medias. Como nosotros tenemos dos arterias cerebrales medias, un flujo se está yendo hacia el traductor y otro se está alejando. Y entonces, por eso que lo vemos de diferentes colores. Y el otro Doppler vendría a ser este de acá, que vendría a ser el Doppler espectral, ¿no? Entonces, el Doppler espectral nos va a mostrar la onda como estamos haciendo acá el color, ¿no? Y el Doppler espectral nos va a mostrar la onda de la estructura vascular que estamos viendo, ¿sí? Para poder ya analizar las características, pero de la onda del flujo vascular. Bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor, se entendió. Doctor, me llega una pregunta. ¿El PPT va a compartirlo? Claro, sí, sí, se les va a compartir, ¿sí? Y sí, se les va a enviar. ¿No tienen alguna duda, consulta? ¿Alguna pregunta respecto al tema que les he explicado? Nada, chicos, Doctor, una consulta. dime. Usted había mencionado que mientras mayor sea la frecuencia, va a ser menor Ya, la longitud de la onda. Y por ya. ello, en cuanto a la nitidez, va a ser Claro, o sea, alta. al tener una mayor frecuencia, va a tener una mejor resolución de la estructura que estoy evaluando, ¿sí? Ah, ya, mejor eso, ya. ¿Ya? O sea, a ver, ¿cómo te explico? Cuando lo vemos en la parte práctica se va a entender mejor, ¿no? Pero vamos a ver ¿alguna vez han visto alguna ecografía abdominal? ¿Alguna vez han estado con el ¿Cómo se ecógrafo? realiza? No, o sea, visualizar la imagen. Bueno, si cómo Ah, se utiliza sí. sería genial, ¿no? Pero se dan cuenta que cuando hacen una ecografía abdominal, se enfocan más, se usa un traductor convexo y se enfocan más en valorar hígado, los riñones, ¿no? Se ve nítido, ¿no? Pero si nosotros en esa imagen nos enfocamos en ver partes blandas, piel, no se ve tan bien. No sé si han podido dar cuenta, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el tipo del traductor, ¿no? Estamos utilizando un traductor convexo, que ese traductor convexo, al tener una menor frecuencia, va a tener una mayor longitud de onda y esa menor frecuencia me va a permitir tener una mejor penetración. Por eso yo puedo ver estructuras intraabdominales. Pero si yo quiero una mejor resolución más superficial, no me va a permitir valorar, ¿sí? Pierde la resolución ahí en esas estructuras superficiales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
chicos, ¿todo claro? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. ya, ya, ok. Bueno, si no hay ninguna otra consulta o pregunta, bueno, aquí ya culminaríamos la parte práctica, pues. Ya nos vemos el día viernes para continuar con la práctica de la semana 2. ¿Ya? Doctor, ¿no voy a llamar asistencia o nos va a poner a todos presentes? Ya, ahorita los voy a poner un ratito, espera. Así preguntaba porque yo soy del P12. Ah, ya. A ver. Ya voy a meter así. Todos estamos en la segunda. ¿Cómo te apellidas, disculpa?